Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers. Les recuerdo, como siempre, que nos seguimos en redes sociales, Steelers en Chile, y los saludo. Mi nombre es Francisco Rojas, desde Chile, en este nuevo episodio del podcast. En el episodio de hoy, de esta semana en Steelers, vamos a conversar un par de noticias. Vamos a tener reacciones o discutir algunas reacciones sobre el primer partido de preseason, el partido de Pittsburgh en Tampa Bay del viernes pasado. Y vamos a continuar nuestro análisis de batallas por posición, esta vez en este episodio con las batallas defensivas, que me parecen más destacables, más interesantes. Iniciando de lleno en las noticias, lo primero que les quería contar es que firmaron los Steelers a un nuevo linebacker, esto por una lesión. Así que este linebacker Forrest Rhyne fue incorporado al equipo con el número 46. Este es un jugador de 24 años, undrafted free agent del año 2022 por el equipo de los Colts. No estuvo, la verdad, mayoritariamente en el practice squad el año pasado. Estuvo activo solamente un partido, coincidentemente el partido que jugaron los Colts contra los Steelers. Y bueno, se incorpora ahora al training camp más que nada para completar el roster de 90. Así que es una incorporación. Y lo otro que quería comentar como noticia tiene que ver con varias lesiones. La más significativa tal vez es la lesión de Larry Ogunjobi, que está ahí en la fotografía, ¿no es cierto? ¿Por qué es preocupante o me parece preocupante la lesión de Larry Ogunjobi? Porque se le puede ver ahí en la fotografía con una bota y esa bota está puesta en su pie derecho, que fue precisamente el pie que tuvo lesionado el año anterior y que requirió cirugía a inicios de la temporada del 2022. El equipo obviamente no ha liberado mucha información respecto a la lesión, en qué consiste ni en qué cuidado. En esta etapa no tienen por qué hacerlo. Así que básicamente, obviamente va a haber que ver la evolución del jugador, pero es de esperar que se pueda incorporar y que no siga con problemas de salud, porque básicamente, como les conté yo en su momento, con la extensión de Larry Ogunjobi, el contrato que se le hizo firmar, y lo que el mismo jugador expresó es que este año venía mejor de salud y que iba a aportar más. Así que es de esperar que eso lo pueda conseguir. Si no, obviamente no sería algo bueno. Y en otras lesiones, una de las más preocupantes o severas que se vieron del partido del viernes fue la lesión del cornerback Duke Dawson, ¿ya? Fue una lesión sin contacto en su rodilla. Se vio bastante peligrosa en su momento. Era un jugador que además tenía historial de lesiones de rodilla, de ACL. El día lunes, no, el día domingo, perdón, en la práctica en training camp, se lo vio al jugador, obviamente no practicó, se lo vio sin ningún tipo de muleta y no parecía tener algún inmovilizador o aparato ortopédico en la rodilla, eh, lo cual hacía pensar que tal vez el pronóstico no era tan malo, pero ya hoy lunes sale la noticia de que los Steelers estarían firmando a un nuevo corner, de que hicieron pruebas de un par de jugadores y de que estarían firmando al cornerback Neville Clark. Así que lo más probable es que este jugador, Duke Dawson, no pueda reincorporarse a las prácticas, no pueda seguir y sea ya cortado o pasado directamente a la lista de lesionados. Y otras lesiones que yo creo que hay que estar observando, una de las más importantes es la lesión del defensive tackle Keanu Benton. Él se lesionó el tobillo en el partido del viernes contra Tampa Bay, no pudo terminar. Sin embargo, en la práctica del lunes, en el reporte de lesiones de Mike Tomlin, él lo describe como una lesión que van a ir observando día a día, así que es de esperar que no sea algo muy serio y que efectivamente lo puedan seguir mirando día a día sin mayores complicaciones y que se pueda reincorporar pronto, ¿no es cierto? Obviamente hemos conversado de que en un jugador rookie que además en el partido lo hizo muy bien, ya lo vamos a analizar más a fondo después. Todo el tiempo que pierda obviamente no le va a jugar muy a favor. Eh, el otro jugador que se lesionó en la práctica del día domingo, el liniero ofensivo Nate Herbig. Se lesionó el hombro, dijo Mike Tomlin que lo iban a evaluar, pero este jugador sería muy crítico que se lesionara. Como vamos a conversar un poco y hemos comentado, la posición de centro reserva está muy compleja en los Steelers y una de las alternativas para esta posición era precisamente Nate Herbig.
contratado como agente libre y un jugador bastante versátil que puede jugar tanto como guardia como como centro. Así que es muy importante que se pueda recuperar. Esperemos que sea así. Eh, y dentro de por lo menos un par de buenas noticias, se reincorporó un par de safety que estaban lesionados a las prácticas. De Monte Casey se incorporó en un 100% y el jugador Keanu O'Neal, el otro safety que también estaba lesionado, hizo actividad individual. Si bien es cierto, no practicó en los drills de equipo, sí, sí se incorporó en forma individual. Y el otro que se reincorporó también parcialmente, al menos, es el cornerback Joey Porter Jr., que también se había lesionado en la práctica, en la práctica del miércoles antes del partido con Tampa Bay y no jugó en el partido. Así que él también se reincorpora y por lo menos algún grado de actividad. Ahora, en cuanto a reacciones del partido en Tampa Bay, partido de los Steelers, bueno, una victoria, 27-17 se impuso Pittsburgh. Como mencionamos antes, ¿no es cierto? En preseason el resultado no es importante, pero por lo menos algo que sí yo encuentro relevante es ir viendo los parciales cada cuarto y que obviamente la mayor cantidad de puntos uno quiere que sea en el primer y segundo cuarto, que es cuando juegan los jugadores de primer y segundo equipo. Y en ese aspecto, bueno, Pittsburgh partió bien, ¿no es cierto? Partió anotando, estuvo arriba 10-7, me parece, en el primer cuarto y en el segundo cuarto ya 17-7. Así que eso obviamente es un buen comienzo y la mayoría de los puntos de Tampa Bay vinieron más que nada hacia el final. Lo más destacable y lo que más se quería ver en este partido, obviamente en este juego, eran los números de Kenny Pickett, sus estadísticas a la ofensiva, y en ese aspecto, bueno, si bien jugó solamente un drive, fueron números bastante buenos, 6 de 7 pases completos, 70 yardas por aire, un touchdown y un pase rating de PFF de 147.9, ¿ya? Ahora estos números hay que tenerlos, digamos, mirarlos con perspectiva. Como dijimos, es preseason y la verdad es que el equipo de Tampa Bay no estuvo ni cerca de mostrar su mejor cara a la defensiva, ¿ya? Jugaron básicamente solo jugadores reservas, solamente 10 de los 11 jugadores de titulares de Tampa Bay a la defensiva no vieron acción en este partido. Así que claramente hay que tener eso claro. La ofensiva de Pittsburgh se midió contra una defensiva reserva de Tampa Bay. Pero bueno, en ese aspecto, aún en ese caso, obviamente, lo que se esperaba era que estuvieran bien, que no tuvieran muchas dificultades. Y en ese sentido, Kenny Pickett, en la serie que tuvo, logró mover el balón, se vieron cosas que se esperaban, ¿no es cierto? Ver mejoría, como son estas jugadas de largo yardaje. Vamos a mostrar algunos highlights, pero todos tienen en mente, obviamente, como tres highlights, ¿no es cierto? El touchdown con George Pickens, que viene en una 3rd y 8, que viene hacia el centro del campo, que era otra de las cosas que se querían ver, jugadas de mayor yardaje, ¿no es cierto? Estas chunk plays que llaman, también se pudieron ver. Y otro importante, ¿no es cierto? El touchdown de Calvin Austin, una jugada larga de 67 yardas, que si bien fue pase de Mason Rudolph, muestra la habilidad y la velocidad que tiene Calvin Austin, que ha sido algo que hemos comentado en varios episodios de aquí del podcast. El famoso Jack también se vio, ¿no es cierto?, hasta yards after catch. Así que en general una demostración de la ofensiva bastante esperanzadora. Que obviamente hay que tomarla con cierta perspectiva, pero que es un buen comienzo de esta temporada. Del lado defensivo, varios jugadores veteranos no vieron acción. Si bien Mike Tomlin había dicho que todos los jugadores que estuvieran en condiciones iban a jugar, algunos tuvieron lo que llaman por ahí el mismo coach, contusiones de certificado de nacimiento. Jugadores que por su edad, por veteranía, obviamente no vale la pena arriesgar. No jugó TJ Watt por ese motivo, Cam Hayward tampoco en defensiva, Minka Fitzpatrick tampoco y el cornerback Patrick Peterson. Otros jugadores que no estuvieron fuera, pero por lesión, ¿no es cierto? El ya mencionado Larry Ogunjobi en las noticias, Joey Porter Jr. tampoco vio acción. Ninguno de los safeties tampoco titulares jugaron, ¿no es cierto? Que estaban lesionados. Mencionamos a Ken O'Neill y a DeMonte Casey. Así que en general fue un equipo defensivo más bien de reserva, pero eso obviamente sirve para ver jugar a los jugadores de segunda línea o de segundo equipo. Quiero poner, mientras sigo comentando aquí, un video de algunos highlights
mientras vamos, mientras vamos comentando lo que fue este primer partido de preseason, ¿no es cierto? Para ir un poco ordenado, vamos a hablar primero de la ofensiva, analizando por unidad, ¿no es cierto? La línea ofensiva titular jugó todos los snaps que jugó Kenny Pickett, ¿no es cierto? Jugaron la serie inicial. En general, la línea ofensiva se vio bien. Eh, en cuanto al rookie, ¿no es cierto? Broderick Jones, el tackle ofensivo, jugó después con el segundo tercer equipo. Fue el jugador ofensivo que más snaps jugó casi toda casi todas las series ofensivas después de la primera serie. Y eso fue a propósito, porque hacía mucho calor, fue para, por el fondo, probar su resistencia y darle harta exposición al juego. Ahí está el touchdown de Kenny Pickett, ¿no es cierto? Con George Pickens, un muy buen pase en la zona media, bien colocado para que el jugador pudiera aprovechar de seguir corriendo y mostrar, ¿no es cierto?, estas jacks. Así que bien. Eh, Najee Harris, el running back titular, la verdad que se expuso bastante poco, jugó poco. Esto pareció ser por diseño, no le dieron el balón, recibió un pase, pero la verdad es que no hay mucho más que ver de él, es un jugador bastante veterano y que no tenía mucho que mostrar, fue más que nada por diseño. Como running back también, ¿no es cierto?, destacó el jugador Anthony McFarland, que tuvo un touchdown por tierra, una carrera bastante bueno, ya obviamente como parte del segundo equipo, pero con esto él consolida su rol de running back 3, ¿no es cierto?, que como hemos visto no tiene mucha competencia y tiene que consolidarse ahí. Ahora, como running back 3, claro, está bien, parece una buena alternativa si es que algún running back se lesiona, pero el problema que yo veo y que se ha mencionado es que este jugador, Anthony McFarland, no aporta nada en equipos especiales. Y como hemos dicho, aquí está justo el touchdown de Anthony McFarland. Como hemos dicho, los jugadores que ya son de tercer equipo hacia abajo en el roster tienen que poder aportar en equipos especiales por un tema de número y de versatilidad. Así que hay que ver si es que Anthony McFarland va a poder ser una alternativa para devolver patadas de kickoff, o buscar algún rol así para poder justificar mejor su presencia en cada partido, ¿no? Si no, puede que esté un poquito en peligro. En cuanto a los tight ends, en general estuvieron bien. El tight end Darnell Washington, ¿no es cierto? El rookie, que era interesante de ver, tuvo un par de buenos bloqueos, que recibió un pase. Así que esos fueron puntos positivos. Y el otro jugador que me pareció destacable fue el tight end Connor Hayward, que de nuevo mostró su calidad como jugador de fútbol, ¿no es cierto? Esta versatilidad que tiene como tight end slash fullback. Eh, Recibió un pase, viene en bloqueo. Así que otro jugador que destacó en la ofensiva. ¿Qué jugadores no anduvieron también en la parte ofensiva? Lamentablemente, Kendrick Green, el jugador que comentamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Este centro reserva que parecía como una posibilidad de un fullback de alto tamaño. La verdad es que no lo hizo bien como centro, no tuvo ningún snap como fullback. Jugó como centro reserva y la verdad es que fue bastante deficiente. Tuvo un penalty, ¿no es cierto?, un holding en una serie, y también tuvo un mal snap hacia Mason Rudolph que provocó un balón suelto y la pérdida de yardaje bien importante. Tuvo que lanzarse sobre el balón, el quarterback, para mantener la posesión. Así que, más lo de Kendrick Green, la verdad que si no logra ser un centro reserva confiable, lo que pueda o no pueda hacer como fullback pasa a segundo plano. Y básicamente hay un problema en este momento con la posición de centro reserva en los Steelers, porque Kendrick Green no parece una opción muy, muy importante y queda de nuevo comprometido su lugar en el roster de 53. Y otro jugador que me parece que no brilló mucho fue el wide receiver Cody White. Él fue el jugador fue, entre comillas, el culpable de la intercepción que tuvo Mitch Trubisky en un pase hacia la banda derecha, donde la pelota le rebota un poco en las manos y se la lleva el defensivo. Fue una de estas contested catches que el ofensivo debió poder atrapar, y que resultó en una intercepción. Y la otra jugada que me dejó un poco de dudas de Cody White, él recibe el pase en los últimos minutos, en los últimos segundos de la primera mitad. Estaba en un 2-minute drive con la ofensiva, y se estaban agotando los segundos, no quedaban tiempo fuera. El jugador recibe el pase al centro de la cancha y empieza a correr hacia la banda, me imagino, para tratar de parar el reloj, pero con eso perdió varios segundos y casi se acaba la primera mitad. Así que ahí hay también un punto, ¿no es cierto?, que a lo mejor los coaches le van a reforzar, que a lo mejor hubiese sido mejor entregarse, ¿no es cierto?, tirarse rápidamente al piso y pasarle la pelota a los referees para centrar nuevamente el balón y poder azotarlo, ¿no es cierto?, hacer el spike para parar el reloj. Igual quedaron 3 segundos y los Steelers pudieron patear el gol de campo y anotar en el drive, pero casi
casi yo creo que ese fue pudo ser un error más costoso. Y en el lado defensivo, brillaron los linebackers internos, como conté, de la línea defensiva. Los mayores estrellas no jugaron, pero los linebackers internos sí jugaron por un tema de que son, ¿no es cierto?, jugadores nuevos, como habíamos comentado, esta renovación de todo el cuerpo de linebackers internos. Y uno de los jugadores que brilló fue el defensivo con Alexander, la incorporación este agente libre. eh, Se vio bastante enérgico, tuvo unas tacleadas bien fuerte, incluso por ahí le lanzaron un pañuelo que fue medio polémico, pero se vio bastante bien. También en la línea, ¿no es cierto? Keanu Benton, el rookie, jugó bastante bien, tuvo buenas jugadas. En esa, por ejemplo, ahí se ve una buena penetración y está ahí en la tacleada para parar una 4ª y 1, una oportunidad, o tercer y corto que tuvo Tampa Bay. Y el otro que brilló bastante fue el linebacker Nick Herbig, el otro rookie de Wisconsin, el outside linebacker, que también tuvo 1,5 sacks y se vio bastante bien, aunque jugó ya hacia el tercer cuarto contra jugadores de segunda línea. El defensivo también de Marvin Dial también se vio bien. ¿Qué jugadores no se vieron tan bien? A mí me provoca un poco de conflicto lo que se vio del cornerback James Pierre. Básicamente porque en la primera revisión del partido lo vi mucho, y ver ya un cornerback, verlo mucho haciendo tacleado, bien significa que no lo hizo tan bien, que le lanzaron mucho el balón y que no logró ni impedir los pases ni impedir que llegara el balón ahí, pero en el fondo, no sé, le pidieron un rol más protagónico, que a lo mejor Pierre no está acostumbrado. Está tratando de buscar su lugar en el roster. Pierre había sido un jugador más que nada de equipos especiales, y en el fondo se está probando como corner externo, a ver si puede ser confiable. Hay que ver, yo creo que está ahí como en punto suspensivo. Y bueno, el grupo de safeties, como comenté, eran mayoritariamente jugadores de reserva, así que más allá de la intercepción que tuvo ahí ese jugador, la acabamos de ver, también es un poco difícil de evaluar, o de sacar conclusiones más definitivas. En cuanto a equipos especiales, en general Mike Tomlin lo que hace es los especialistas se dividen el partido completo. Eso, a diferencia de otras unidades, ¿no es cierto?, donde a lo mejor un jugador va a entrar algunos snaps, va a jugar un cuarto o una serie. Los especialistas son una unidad, ¿no es cierto?, pateador, holder y punter y long snapper, y ellos juegan todo el partido el mismo, y el partido siguiente obviamente van a cambiar todos, o si es que quieren hacer alguna mezcla, pero va a ser el mismo despejador todo el partido, el mismo pateador. Entonces el pateador fue el rookie B.T. Potter. No falló ninguna patada, por ahí tuvo una que pegó en el poste, ¿no es cierto?, y entró, pero no tuvo fallos. El despejador fue el jugador Mann, eh, que también tuvo una actuación aceptable. Y me parece que el devolvedor, el jugador Bird, la verdad que no fue muy destacado. Yo creo que tenía o estaba obligado a mostrar algo en este partido, era su oportunidad de mostrar alguna cosa interesante, y la verdad que no le fue muy bien. Ahí justo vemos un field goal de B.T. Potter. Completó todas sus patadas. Bueno, lo otro que teníamos que mostrar, que era, como dijimos, las posiciones, las batallas por posición, ¿no es cierto?, en la defensiva, perdón, ya en estas últimas semanas de training camp. El training camp se termina esta semana, antes de cara al partido con Buffalo, el día entre jueves y viernes son las últimas prácticas, y cierran ya lo que es este training camp en St. Vincent College en Latrobe. Así que la primera batalla defensiva que quería destacar es, ¿no es cierto?, la batalla por el puesto de cornerback 2. El segundo cornerback, el primer cornerback, ¿no es cierto?, por veteranía y experiencia, se supone que sería Patrick Peterson. Y por este segundo puesto de cornerback, para mí, estarían compitiendo, ¿no es cierto?, entre el jugador Levi Wallace y Joey Porter Jr., ¿ya? Levi Wallace, para los que no saben, un cornerback de la Universidad de Alabama. Él fue un drafted free agent en 2018 para el equipo de Buffalo.
donde le costó un poco de trabajo llegar a jugar, pero fue consiguiendo un lugar como titular casi, debido también a lesiones en parte en el equipo de Buffalo. Después tuvo unas lesiones, sale como agente libre, ¿no es cierto?, a Pittsburgh el año pasado, 2022. Eh, y por otro lado, ¿no es cierto?, Joey Porter Jr., ya lo hemos conversado harto, selección de segunda ronda, ¿no es cierto?, número 32, este cornerback de Penn State, eh, que básicamente ha estado bien en el training camp. Le han tirado todo encima, ¿no es cierto? Se le ha visto en los highlights tratando de defender contra George Pickens, ha tenido que defender a Calvin Austin, ha tenido que defender a Deontay Johnson. Lo están probando, la verdad, a fuego, y hasta ahora el muchacho, el rookie, la verdad que por lo menos ha aguantado, se ha recuperado de algunos errores que ha cometido, algunas cosas que se ha visto mal, pero ha seguido peleando. ¿Y por qué? Yo creo que lo están probando harto, a pesar de que lamentablemente obviamente no pudo jugar en el primer partido de preseason, no le ayuda en nada, ¿no es cierto?, a su intento de conseguir un lugar más estable en el roster. Tiene que ver con lo que yo le había comentado antes, que si digamos, en la situación actual, o si Joey Porter Jr. no avanza mayormente en experiencia y en confiabilidad, se supone que lo que debiera pasar es que cuando hay dos corners, ¿no es cierto?, en la cancha o en la formación base que podríamos llamar, esos dos corners deberían ser eh, Patrick Peterson y Levi Wallace, ¿no es cierto? Y cuando ya hay que incorporar un tercer corner en situaciones ya más de pase obvio, entraría Joey Porter Jr. como corner externo y pasaría Patrick Peterson a ser slot. Lo interesante es que yo creo que si Joey Porter Jr. logra avanzar y superar a Levi Wallace, existe la posibilidad de que ya cuando se necesitan solamente dos corners, los corners puedan ser, este caso específicamente, Patrick Peterson por un lado y Joey Porter Jr. sea el otro corner externo. Y hay que jugar un poco con combinaciones. Como he dicho, el rookie se ha visto bastante bien, pero obviamente es fundamental que tenga esa exposición en partidos reales, ¿no es cierto?, en estadios, y que pueda jugar partidos de preseason. Así que ya con este primer partido que se perdió, obviamente eso no le juega bien en contra, porque solamente hay 3 partidos de pretemporada. Así que queda el partido con Buffalo y después el cierre, ¿no es cierto?, en el último partido. Así que esperar que se pueda recuperar bien para que pueda pelear ahí su puesto. La otra competencia o batalla posicional que me parece interesante es la de inside linebacker, y lo primero que hay que destacar es que esta posición, ¿no es cierto?, como comentábamos al principio, parecía una debilidad en el equipo de Pittsburgh, y hoy en día cada vez uno está viendo más, no sé si una fortaleza, pero por lo menos se está viendo más tranquilo en cómo se están desempeñando los jugadores acá. ¿Y por qué pongo inside linebacker 2? Porque se supone que el inside linebacker que va a estar siempre, ¿no es cierto?, el three down back que le llaman, y el jugador que va a comandar la defensiva debiera ser el linebacker interno Cole Holcomb, ¿ya? Que debiera ser también quien lee las jugadas y quien lleva este green dot, este punto en el casco que habla del micrófono donde le van pasando las jugadas. Pero la duda es quién va a acompañar a Cole Holcomb, y como les contaba, hay varias alternativas. Sí, por uno cierto, conversamos en la agencia libre Landon Roberts, que es este agente libre que vino de Miami y que básicamente ha demostrado que su reputación era de ser un jugador para los downs de carrera, ¿no es cierto? Un run stuffer, que le dicen. Eh, lo ha hecho bastante bien, jugó en el partido con Tampa Bay un par de snaps, fue bien físico, bien cubriendo los gaps y haciendo bien las tacleadas, así que en eso parece que cumple, ¿no es cierto?, la expectativa está de ser un run stuffer, pero eso lo haría más alternativa para acompañar a Cole Holcomb, ya sea en primero o segundo down. Pero ya después en situaciones obvias de pase, obviamente que podría ser una debilidad porque su fuerte no es la cobertura. Entonces ahí es donde entra a jugar la contratación que hubo, ¿no es cierto?, en Training Camp, que también la comentamos, del linebacker con Alexander, agente libre, ¿no es cierto?, que vino de los Jets, como dijimos, y que efectivamente tiene más estas habilidades de cobertura, por lo menos más que Landon Roberts. La verdad que el jugador llegó con mucha energía, se incorporó al tiro al campo y a las prácticas con harta físico, ¿no es cierto? Y en el partido, como dijimos, contra Tampa Bay también tuvo una actuación bien destacada, así que incluso algunos lo están poniendo que tendría la posibilidad de jugar como un three down linebacker, o sea que tendría la posibilidad de correr y también de marcar la carrera. Así que eso sería bien bueno. Y, ¿no es cierto?, por el otro lado de la moneda, este jugador, Mark Robinson, eh, que sería como, ¿no es cierto?, el tercero en esta disputa, que es un poco un caso distinto. ¿Por qué?
Mike Robinson fue un rookie, ¿no es cierto?, tomado el año pasado en el draft del 2022, jugador de séptima ronda, venía de la Universidad de Ole Miss, y la particularidad es que este jugador, hasta su último año colegial, fue running back, ¿ya? Y en el último año de su carrera colegial hizo el paso de running back a linebacker. Entonces, obviamente, tenía muy poca experiencia en la posición, prácticamente no la sabía jugar, y sabemos, ¿no es cierto?, hemos conversado que la posición de linebacker interno es una posición bien difícil de jugar. Hay que leer bien, hay que saber dónde estar parado, hay que seguir bien, ¿no es cierto?, la asignación, y es muy fácil verse muy mal, verse corriendo hacia donde no hay que correr, hacia donde no va la jugada. Así que el año pasado jugó muy poquito, le pidieron hacer cosas muy sencillas, así como, digamos, desde el punto A al punto B, corre y sin tener que pensar mucho, por decirlo de una manera fácil. Y recién fue su primer año de experiencia como linebacker en la NFL. Entonces, es un jugador que se está formando. Obviamente, lo que le atrajo a Steelers de este jugador es más que nada el físico, ¿no es cierto? Lo veían como un potencial por su físico, por su altura, por sus capacidades físicas, más que por su habilidad técnica o su conocimiento de la posición. Y este, obviamente, ya en su segundo año es el momento de poder mostrar más cuál es un poco la ventaja, que eh, si bien este esquema de Landon Roberts para primer y segundo down o down de carrera y después cambiar a Con Alexander para down de pase pudiera funcionar, lo malo de ese esquema o de tomar esa estrategia es que te hace muy predecible, ¿no es cierto? El equipo contrario sabe, si está Con Alexander, entonces esperan pase, entonces vamos a correr y lo vamos a hacer ver mal, o a la inversa, si está Landon Roberts en cancha, no vamos a correr, vamos a tirar un pase porque sabemos que no puede cubrir muy bien a los tight ends o a un jugador en el slot. Entonces, la gracia de tener un linebacker interno que sirva para los trade downs, que pueda hacer de todo, es que te permite, ¿no es cierto?, no ser predecible y estar preparado para cualquier cosa que la ofensiva te pueda lanzar. Si va a ser o no Mark Robinson ese jugador, la verdad que este año por lo menos pareciera que todavía no, que le falta un poco, por lo menos en el partido contra Tampa Bay, se vio relativamente bien, hizo algunas buenas cosas, pero yo creo que su caso, más que por sus deficiencias, está un poco perdiendo bonos por lo bien que se están viendo los otros dos opciones, ¿no es cierto?, que son el Andrew Roberts y con Alexander, que como dije están jugando bien y que por demás son jugadores también con más experiencia. Entonces yo creo que eso le está jugando un poco más en contra a Mark Robinson, pero creo que a la larga va a ser algo que va a ser mejor para el equipo, poner a jugadores más experimentados sobre él, pero yo creo que va a estar en el roster y se puede seguir desarrollando como un jugador interesante. Finalmente, la última batalla que les quería comentar también es de tres jugadores, es la batalla por el jugador de nose tackle. Eh, el primer jugador que está en competencia para esta posición, ¿no es cierto?, el más veterano y que venía jugando con el equipo el año pasado es Montravius Adams, un jugador de tercera ronda, drafteado el 2017 por el equipo de Green Bay y que llegó a los Steelers en el 2021 como agente libre. Él llegó ya a iniciar la temporada y se incorporó relativamente fácil y rápido al esquema defensivo. Eso llamó un poco la atención, pero en el fondo se le pedían asignaciones bastante simples, un jugador que no tiene mucho pass rush, sino que más que nada sirve para detener la carrera, que es algo que de un tiempo a esta parte los Steelers han tenido hartos problemas. El otro jugador, ¿no es cierto?, que sigue en cooperación como free agent es el nose tackle Braden Fehoko. Él fue undrafted free agent el 2020 a los LA Chargers, viene de la Universidad de LSU, y él es un nose tackle como más vieja escuela, ¿no es cierto? Se enorgullece de defender bien la carrera, de parar a los corredores, de tomar double teams o bloquear a dos linieros, ¿no es cierto?, para poder liberar a linebackers y a otros jugadores para que hagan las tacleadas. Eh, y lo ha hecho él bastante bien en preseason, pero es un jugador bien a la antigua. Es como estos nose tackles, es como lo que hacía en algún momento, decían los nose tackles, ¿no es cierto?, antiguos, que solamente paraban la carrera y que básicamente tenían dos jugadas. Decía, o voy a la derecha o voy a la izquierda. Ese es todo mi playbook. Tengo dos jugadas. Es un poco lo que trae a la mesa Braden Fehoko, pero una buena herramienta contra la carrera. Y el tercer jugador, ¿no es cierto?, ya un poco más versátil, pero está en esta misma competencia, es el rookie Keanu Benton, ¿no es cierto? La segunda selección de segunda ronda de los Steelers en el draft de este año, número 49, de la Universidad de Wisconsin, y que la gracia que tendría Keanu Benton, si se puede desarrollar bien, es que además de parar la carrera, él tiene esta posibilidad de tener un poco de pass rush, ¿no es cierto? Y la idea es que vaya aprendiendo un poco eso, como comentamos, y con eso ser un jugador un poco más versátil, que es lo que sirve también más un poco en el esquema que están jugando los Steelers hoy en día.
Ya para ir cerrando, contarles un poco de lo que va a ser este último partido de pretemporada, perdón, este segundo partido de pretemporada, el partido contra Buffalo, ¿no es cierto? El día sábado. Eh, este segundo partido de preseason es, ahora con este nuevo esquema que hemos comentado, ¿no es cierto? Que hay solo 3 partidos, a diferencia de antes que eran 4. Este segundo partido, al parecer, se va a asimilar un poco a lo que era antes el tercero, que era como un partido, una especie de ensayo general, donde se ven jugar ya todos los titulares para darles un poco de rodaje, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo darles tiempo, en caso de que tengan una pequeña lesión o algún problema físico, que tengan tiempo de recuperarse de cara a la primera semana de la temporada regular. Así que esta semana es de esperar, por lo menos de la parte de Pittsburgh, que jueguen más titulares defensivos. Obviamente yo creo que la ofensiva titular va a volver a jugar. Y ya ese último partido de preseason, ya los titulares y los jugadores más que están más asegurados en el roster descansan, y es más bien una demostración de una lucha entre los jugadores que quieren quedar en el roster y que están ahí peleando por las últimas posiciones del roster de 53, de cara al corte que es la semana siguiente de ese partido que va a ser en Atlanta. ¿Mm? Así que eso es lo que les quería contar de esta semana, en esta semana en Steelers. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle el me gusta si es que les gustó el video y suscribirse al canal para seguir viendo videos como este. Esperamos vernos la próxima semana, ¿no es cierto?, con todo el análisis de lo que va a ser el partido contra Buffalo, que yo creo que va a ser un partido muy interesante, un rival un poco ya más de peso y más desarrollado que lo que fue Tampa Bay, y que sigan dando bien nuestros queridos Pittsburgh Steelers. Muchas gracias. Hasta la próxima.